Bueno, algo estaba pasando ahí con la presentación, pero ya veo. Bueno, algo estaba pasando ahí con la presentación, pero ya veo que ya se puede ver. Como les decía, entonces vamos a darle seguimiento al tema de los vectores. El día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre algunas definiciones sobre lo que son la suma de vectores para la realización de ejemplos relacionados siempre a los temas que nosotros estamos viendo. Entonces les decía que vamos a ver el día de hoy lo que es la suma de vectores. Y como bien nosotros sabemos que en nuestro curso de física hemos estado viendo un poquito definiciones con algunos conocimientos básicos de reglas generales para poder entender, ¿verdad?, lo que es el tema de física aplicada. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son la suma de vectores, que se da en dos métodos. Está la forma gráfica y la forma analítica, en la cual se puede representar la suma de los vectores. Vamos a ver entonces que cuando hablamos de la forma gráfica de los vectores, estamos hablando de un método paralelogramo y también nos estamos refiriendo al método de punta de cola, así se le conoce. Cuando hablamos de el método analítico, entonces aquí ya hablamos en referencia a lo que son las funciones trigonométricas básicas, que fue un breve resumen que se realizó en la semana pasada de cómo encontrar esas funciones trigonométricas para el seno, el coseno, la tangente, tangente inversa, dependiendo de los casos que se den, ¿verdad? Entonces acá vamos a empezar que una forma conveniente de describir las reglas para sumar vectores. Bueno, estimados estudiantes, me disculpo algún problema. Algún problema surgió
Y entonces ya estoy de nuevo. Entonces les decía que dentro de la suma de los vectores vamos a ver entonces cada uno de ellos así rápidamente por cuestiones de tiempo y no sé, algo está pasando con, no sé si es con el internet. Bueno, entonces decíamos que del método gráfico vamos a ver lo que es el método del paralelogramo y el método de punta de cola. Y también vamos a ver lo que es, vamos a ver la forma analítica que utilizamos las formas, las funciones trigonométricas básicas que vimos en la semana pasada en cuanto a las cómo se dan esas funciones trigonométricas para obtenerlas en el seno, coseno y tangente o tangente inversa. Para eso, entonces, hablábamos que de una forma conveniente de describir las reglas para la suma de vectores es mediante un método gráfico del paralelogramo para sumar el vector de acuerdo al número de vectores que nos den. Para eso, entonces, tenemos algunos ejemplos. Parto siempre de lo básico, de lo general, para que podamos ir de la misma forma del aprendizaje para todos y que comprendamos de por qué se dan estas flechas, digamos, ¿verdad? Estos vectores. Entonces, lo digo, ¿verdad? Porque como no todos tienen el mismo nivel, entonces para que comprendamos y sepamos qué es lo que estamos explicando. Cuando hablamos entonces del método de paralelogramo y estamos hablando de la suma de vectores, tenemos que tener presente que esa suma de vectores, ¿verdad? Se nos presentan por medio de algunas flechitas, podemos decirlo así, que se nos pueden presentar de diferente forma en algún problema. Y lo que tenemos que realizar acá es esa unión de esas flechas de acuerdo a cómo nos lo están dando, ¿verdad? Y a cómo están estas, o sea, no podemos nosotros arreglarlas y colocarlas así como querramos, que la A vaya acá y que la B, entonces yo la arregle acá y la C y luego la D, ¿verdad? Cuando vemos los problemas, y nosotros lo debemos de realizar tal y como nos lo presenta el problema gráfico, es decir, el vector A se nos está dando de esta manera, ¿verdad? Entonces sabemos que va ahí, de este lado. Nuestro vector B, en donde se nos está presentando el vector C y el D, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros vamos formando este paralelogramo y dando las definiciones de acuerdo a lo que se nos quiera, se nos esté solicitando. ¿Por qué les explico esto? Porque se ha visto, ¿verdad? En algunos ejemplos muy sencillos que cuando se les habla de un paralelogramo, en algún problema X, resulta que la A como está acá y como tenemos mentalmente que la A va aquí, la B, la C, la D, y entonces esto ya no lo colocamos de esta manera, sino que va la A acá, la B que tiene esta forma, acá se la colocan de diferente forma ¿va? Para poder lograr realizar el método paralelogramo. Entonces les explico esto porque son cuestiones básicas, sencillas, pero que se dan muchos casos, ¿verdad? En el que tal vez ya no se repasó, se olvidó o en algún momento se pasó, ¿verdad? Esta situación. Entonces, tenemos entonces que en la suma de vectores del método gráfico con punta de cola, nosotros tenemos acá, vamos a poner un ejemplo así sencillo, de un vector A y de un vector B. Cuando nos dan esta sumatoria de vectores de punta de cola, sabemos que el vector A de esa sumatoria la vamos a colocar de este lado. Acá pues es más fácil porque las flechas están ya, tienen una forma que continúa, ¿verdad? Para esta punta de cola que se le conoce. Entonces, en esa punta de cola tenemos nosotros que cuando se nos da las componentes,
colocamos la componente en A y luego del punto en donde termina el vector en A que nos están dando, trazamos nuestro vector B con el fin de que podamos tener acá esta sumatoria de punta de cola que se le conoce, ¿verdad? Que vamos con las colitas, con la terminación de los vectores que se nos están dando para poder realizar esa suma vectorial. Entonces, si nos están dando, por ejemplo, solamente dos vectores, lógicamente sabemos que la que tenemos nosotros que averiguar es la que está en este lado, la que nos queda libre, y que esta flecha siempre va a ir de este punto a este punto para poder encontrar ahí, por ejemplo, nuestra hipotenusa, de acuerdo al ángulo que nos estén dando. Pero acá, como es una punta de cola, nos están dando los 12 vectores. Lo importante acá es recordarnos que la punta de cola es la sumatoria del primer vector. Agarramos, cuando tenemos nuestro transportador, nuestra regla, agarramos de este punto al siguiente punto para que pues nos pueda dar nuestro resultado de esta manera. Entonces, la punta de cola es bastante sencilla para poder obtener, ¿verdad?, nuestra resultante a averiguar en la distancia o de acuerdo a lo que nos estén solicitando. Entonces, tenemos que para este método de gráfico de punta de cola, tenemos una variedad de figuras que se pueden realizar. Lo único es llevar, como el ejemplo primero que vimos, ¿verdad?, que la sumatoria de A más B nos va a dar, va a ser igual a la resultante, el dato de la resultante de la sumatoria de A más B. Cuando tenemos este otro ejemplo, como es sumatoria de punta de cola, que nos están dando los datos de los vectores, tenemos que tener cuidado si lo estamos trazando, ¿verdad?, con una regla, que esto tiene que ir de punta a punta para poder obtener la resultante, que va a ser igual a la sumatoria de A más B más C más D. Esto es importante para poder realizar, para poder tener nuestra información de una manera pues bastante como un resultado bastante cercano, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos obteniendo. Entonces, de esta otra manera, acá tenemos este otro ejemplo en donde se nos están dando las sumatorias de los vectores A y B. Y cuando nosotros obtenemos la sumatoria de A y de B, y podemos obtener esa resultante, prácticamente podemos obtener ya con esta resultante nuestra distancia entre las otras resultantes que nos están dando de A y B, es decir, que podemos obtener de acá dos resultantes de acuerdo a lo que nos estén dando ahora. Entonces, acá también, ¿verdad?, tenemos otro ejemplo que no siempre pues va a ser el mismo, ¿verdad?, sino que va a ser diverso. Cuando nos dan nuestra sumatoria de vectores de A más B, o que A va a ser la resultante de A más C, y que de esta manera nosotros podemos obtener, ¿verdad?, la diversidad de resultantes de acuerdo a la sumatoria de punta de cola y a las figuras geométricas que podamos encontrar. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar entonces en punta de cola nuestra sumatoria de los vectores para encontrar una resultante que nos va a dar o nos va a favorecer disculpen ahí, pero siempre hay algún inconveniente. Estoy revisando que estén pasando las diapositivas y que estemos conectados. Entonces, les decía entonces que acá en esta sumatoria
Es un resumen en estas gráficas de las cantidades vectoriales que tiene tanto magnitudes como dirección y también obedecen a las leyes de la suma vectorial. Y cuando se suman dos o más vectores, todos deben de tener la misma unidad y deben ser el mismo tipo de cantidad. No debe ser diferente, ¿verdad? Entonces es acá cuando estos vectores B suman un vector A y tienen una resultante, o es la construcción geométrica para sumar 4 vectores y que nos da una resultante, por definición, que va a completar el polígono. También no podemos referirnos que estas gráficas es la construcción de las muestras de la sumatoria de A más B, que va a ser igual a la suma vectorial, que es una suma conmutativa. Y entonces aquí ya vienen términos matemáticos para trabajar esta suma vectorial de punta de cola. Y la construcción geométrica para verificar la ley asociativa también de la suma, como en las últimas dos gráficas que se nos está presentando. Entonces, de esta manera, la suma de vectores de dos o más vectores que se tienen que sumar, cada uno de los componentes de los lados, y que se tiene que encontrar siempre una resultante, ¿verdad? Y de acuerdo a esa resultante, de acuerdo a lo que nos estén dando los datos en nuestro problema planteado, vamos a obtener esa forma del polígono o de la figura geométrica de nuestro problema. Entonces, de esta manera, estamos viendo entonces lo que es la punta de cola. Y aquí vamos a tener un ejemplo bien sencillo en donde siempre partimos de nuestro plano cartesiano, en donde se nos están dando algunos vectores. Aquí el vector 1 que dice 3 metros en nuestra componente X o abscisa, y que nos están dando otro vector que es el vector 2, que es de 3 metros. Y siempre se recuerdan que cuando hablamos de vectores, pues es importante colocar esta flechita sobre el vector, ¿verdad? Que es como la figura del vector, que a eso se está refiriendo. Y tenemos otro vector que nos están diciendo que son vector 3, que es 5 metros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realizar esto en una forma gráfica? Vamos a tener acá que también nos están dando un ángulo de 90 grados. Para eso, entonces, tenemos acá otro ángulo de 70 grados. Y cómo vamos a poder realizar ese método de punta de cola en un plano cartesiano. Y nos están diciendo que aquí tenemos 3 metros, ¿verdad? Siempre es importante tener todos los instrumentos, ya sea hoy en día la tecnología que es en la computadora o las reglas, si lo estamos haciendo a mano, poder utilizar esa escala correcta de acuerdo a lo que nos están solicitando. Y entonces acá yo lo voy a hacer acá de esta manera, en nuestro plano cartesiano. Me están diciendo que el vector 1 tiene 3 metros, ¿verdad? Y el vector 2 me están diciendo que tiene una sumatoria de 3 metros también, ¿verdad? Por eso que lo trazo de la punta de cola hasta acá. Y el último vector que me están diciendo que tiene 5 metros. Y entonces lo estoy colocando de la punta de cola hacia la dirección que me están dando. Y entonces trazo la resultante que yo necesito acá, que va a ser de el último vector que me están dando hacia el primero que me dieron, para encontrar esta resultante, y que lo estoy haciendo, como me están diciendo, 5 metros, ¿verdad? Entonces lo voy calculando acá de esta manera para poder, pues, llegar, ¿verdad? De punta a punta, para no tener
un trazo diferente o que yo lo esté haciendo de otra manera, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues es la punta de cola. Y de esto tenemos entonces que es aquí en donde nosotros vamos a encontrar nuestra resultante del lado, de acuerdo a la sumatoria de punta de cola, que pues es bastante fácil en este ejemplo, en este es tan sencillo. Pero aquí les escribo una nota importante, que los métodos gráficos no son métodos exactos como el método analítico, ¿verdad? Acá en este método de punta de cola no va a ser un gráfico tan exacto, pero que sin embargo con la información que se nos proporciona podemos nosotros obtener algún dato o poder cerrar esa figura geométrica y poder acercarnos a lo que nos están planteando en nuestro problema. Tenemos entonces que el método del paralelogramo lo vamos a realizar de esta manera. En el método del paralelogramo, siempre nuestra coordenada, y recordando que tenemos esos cuadrantes dentro de nuestro plano cartesiano, que nos están dando un vector de 2 metros, que parte del origen, con un ángulo de 35 grados, con una dirección, ¿verdad? Recordémonos siempre también que acá en nuestro plano cartesiano siempre vamos a tener esa dirección, y es por eso que acá nos presenta en este plano cartesiano, nos dicen que que aquí tenemos 35 grados centígrados norte, que parte del este, ¿verdad? Y entonces también nos dicen que en el otro cuadrante nos están dando también un vector. Para eso entonces, ¿cómo lo vamos a resolver en este cuadrante? Cuando es un método de paralelogramo. Entonces, en el método del paralelogramo, nos recordamos que si nos están dando acá nuestro vector 1, que son 2 metros, y nos están dando el siguiente vector, que son 5 metros, aquí no lo coloqué, ¿verdad? En este otro vector que nos están dando, que son 5 metros, este vector está sobre el cuadrante 1, y este otro vector está sobre el cuadrante número 2. Y entonces acá lo que vamos a hacer es trazar nuestras líneas partiendo del punto que nos están dando el último vector hacia el otro punto. Encontramos también, hacemos nuestro trazo para encontrar ese método de paralelogramo, de manera que esas líneas lleguen en un punto a unirse. Y entonces acá nosotros trazamos nuestra resultante, ¿verdad? Cuando ya hemos encontrado este punto de unión, trazamos nuestra resultante, y entonces tenemos que la resultante va a ser igual al vector 1 más el vector 2. Siempre colocándole nuestra flechita para que sepamos, ¿verdad?, qué son los vectores. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener el método del paralelogramo en un plano cartesiano muy sencillo para poder hacer nuestros trazos y poder obtener nuestra resultante, que aquí pues no estamos resolviendo un problema, sino que solo estamos viendo cómo es que se da un método, el método paralelogramo, y cómo es que se llega a hacer ese trazo de encontrar esa unión de las líneas para obtener nuestra resultante. Entonces vamos a tener acá en este pequeño método que estamos realizando. Acá les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan realizar, ¿verdad? Tomando en cuenta
vectores que tiene esta gráfica para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, pueden ustedes tomarle ahí una captura de pantalla para que podamos continuar con nuestros ejercicios, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a trabajar ahorita una parte de lo que es vamos a ver ahorita una parte de lo que es vamos a ver ahorita una parte de lo que es la forma, el método analítico que se basa en la descomposición de un vector como la suma de otros vectores. Que estos son llamados los componentes vectoriales del vector original. Y esta explicación nos ayuda a la suma de vectores por el método analítico, donde hacemos uso de las funciones trigonométricas en la descomposición del componente en X y en Y, en donde vimos la tablita del seno y del coseno. Entonces, en esta suma de vectores del método analítico, vamos a hacer también uso de las funciones trigonométricas como, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, en esta forma analítica de un vector, tenemos lo que hemos visto, pero ya en este método que es posible aplicar el teorema de Pitágoras, como le decía, y solamente si los dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Hay algunas reglas también que se deben de cumplir. Y de otra forma, se tiene que aplicar la ley de cosenos, y si se desea calcular el ángulo de la resultante, es posible también recurrir a la ley de los senos. Entonces, acá no es que vamos a usar únicamente a la ley de senos o de cosenos, sino es en este método cómo aplicar ese teorema de Pitágoras si solamente tiene los dos vectores que forman un ángulo de 90 grados, nos indica ahora. Y la otra forma es que si tendremos que aplicar la ley de los senos, si se desea calcular el ángulo de la resultante. Y es posible entonces recurrir a la ley de los senos. Para eso entonces vamos a ver acá un ejemplo del método analítico en la suma de vectores, en donde vamos a tener acá vamos a tener acá un plano cartesiano con siempre recordarnos que están formados por nuestro eje X y nuestro eje Y. Y acá vamos a imaginarnos que nos están dando un vector X. Y entonces acá en este vector X nosotros necesitamos encontrar esa unión de esa sumatoria de las diferentes componentes, ¿verdad? Que se nos están dando. Bien, esas componentes en X, que va a ser la que está dada en este lado, y nuestra componente en Y, que va a ser como el recorrido que se ha tenido de este lado. Este recorrido en la componente Y, X, perdón, y este recorrido en la componente Y. Para eso, entonces, tenemos acá un ángulo dado en este método analítico. Entonces, tenemos acá que vamos a recurrir entonces a nuestra tablita que vimos la semana pasada. Y decimos que acá el seno del ángulo, que es igual al lado opuesto de la hipotenusa. En este caso, ¿verdad? Vamos a hacer uso de esta tablita
Porque en nuestro ejemplo hipotético, en donde tenemos una resultante y nos están dando que ha habido un recorrido en X y un recorrido en Y, estamos uniendo acá cierta sumatoria de líneas. Entonces, nosotros decimos que como lo dice la información anterior, ¿verdad? Que es necesario cumplir ciertas reglas. Vamos a ver entonces que esto que nos dicen que el seno opuesto, que es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, esto lo vamos a traducir en lo que nos estamos refiriendo acá en este ejemplo y decimos que el seno del ángulo va a ser igual a lo que nosotros deseamos encontrar en este caso, ¿verdad? Estamos viendo acá nuestra nuestro componente en Y, y nuestro componente en Y nos está diciendo que es el cateto opuesto dividido nuestra hipotenusa. Y acá entonces, este cateto opuesto dividido nuestra hipotenusa, que es el opuesto de Y dividido nuestra hipotenusa, tenemos que traducirlo, digamos, ¿verdad? A esa compuesta del recorrido en Y de nuestro vector resultante, que va a ser igual al seno del ángulo multiplicado por nuestra hipotenusa, por esa resultante en A, que es la magnitud del vector, ¿verdad? Que nos están dando gráficamente. Entonces, decimos, ¿verdad? Que cuando ya hemos encontrado ya tenemos este resultado en el seno del cateto opuesto dividido hipotenusa, es decir, cateto de la resultante en Y dividido la resultante en X, que esta va a ser la fórmula para despejar nuestro cateto opuesto en Y, que va a ser el seno del ángulo multiplicado por la resultante de la magnitud del vector que nos están dando. Acá entonces ya tenemos nuestro primer despeje y nuestra primera fórmula encontrada. Quiere decir entonces que ahora vamos a dar lo que es el coseno del ángulo, que va a ser el cateto el cateto adyacente dividido el opuesto, que va a ser igual al despeje del cateto adyacente, que es igual al coseno del ángulo multiplicado por la resultante en la magnitud que se nos está dando. Entonces acá ya encontramos las dos sumatorias de dos de este método analítico que se nos están solicitando, ¿verdad? Donde nos están dando hipotéticamente una resultante con dos recorridos que se han hecho en X y en que nos están solicitando también un ángulo, ¿verdad? Entonces, acá de esta manera tenemos ya el despeje de esta ley de seno y coseno, cuando ya nos están dando de alguna manera algunos datos dentro de nuestra gráfica y nos están dando dónde está nuestro ángulo y qué es lo que nosotros tenemos que encontrar. Bien, entonces, del mismo problema, en donde hipotéticamente tenemos aquí nuestra resultante y en estas resultantes, entonces, tenemos vector 1 y vector 2, que
tenemos un ángulo. Entonces acá acá tenemos que ver en este método analítico cuál es esta resultante que se nos está dando acá en una línea punteada. También tenemos que ver entonces